Saludos, saludos, bendiciones. Les saludo en esta mañana. Yo soy Roder desde la ciudad de Brownsville, en los Estados Unidos. Les quisiera estar hablando en esta mañana acerca de un tema bien interesante. Quisiera estar hablando en esta mañana acerca de la liberación del alma. Quisiera estar hablando en esta mañana acerca de sanidad del alma, sanidad espiritual. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos entender que Dios quiere bendecir grandemente a su pueblo. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando vemos las vidas de los hijos de Dios, bíblicamente, nos damos cuenta y podemos comprender de que en el corazón de Dios y en el anhelo de Dios está el deseo grandemente de bendecir grandemente a sus hijos. Dios quiere bendecir grandemente a sus hijos. Dios quiere bendecir grandemente a su pueblo. Una de las cosas que entran dentro de el ámbito de la bendición de Dios es la expansión de tu vida, la extensión de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, Dios quiere extender las cuerdas de tu tienda. Dios quiere expandir tu territorio. Dios quiere seguir bendiciendo la vida de los hijos de Dios para que esa persona o para que los hijos de Dios puedan expandirse y puedan extenderse conforme al nivel de la bendición de Dios. Cuando hablamos de la bendición de Dios y cuando hablamos de expansión y de extensión, tenemos que comprender algo bien interesante. Que estamos hablando de un proceso que recibimos por revelación de un sistema que es bien interesante a la hora de implementar. Cuando hablamos de bendición, cuando hablamos de expansión, cuando hablamos de extensión, tenemos que comprender que estamos hablando de un diseño que recibimos por revelación divina y que viene a revelarnos tres cosas fundamentales que quiero estar hablándote en esta mañana. Y que son tres cosas fundamentales que cuando tú la comprendas como una estructura y que cuando tú la empieces a entender para darle aplicación en tu vida va a ser transformada grandemente y tu vida va a pasar a otros niveles de éxito, de triunfo y de victoria. Una de las cosas que por medio de la bendición de Dios, Dios nos quiere revelar para que haya extensión y expansión en nuestra vida. Lo primero de ese sistema del cual yo te quiero estar hablando en esta mañana, de esa estructura que tenemos que comprender para poder caminar exitosamente en tu generación. Lo primero de lo que yo quiero estar hablándote en esta mañana es de visión. Lo primero que debe de tener alguien que está bendecido por Dios y que Dios lo está llevando a nuevos niveles de éxito, de triunfo y de victoria, es visión de Dios. Es cuando tú recibes por revelación la visión hacia donde Dios quiere llevar a expandir y a extender lo que tú eres y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es cuando tú recibes por revelación de Dios la expansión y la dimensión de lo que Él quiere hacer contigo. La visión es la revelación recibida desde el Espíritu Santo para los hijos de Dios de hacia dónde Dios quiere llevar tu vida en toda su extensión y en toda su expansión. Eso es lo primero que alguien debe de tener en cuenta en esta hora para poder seguir
comprendiendo acerca de bendición y de expansión y de extensión para los hijos y las hijas de Dios. Estamos hablando de la visión que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para sus hijos y sus hijas. Eso es lo primero que un hijo y una hija de Dios debe de tener claramente cuando estamos hablando acerca de los aspectos de bendición, de expansión y de extensión. Lo primero es que tenemos que recibir del Espíritu de Dios y tenemos que comprender de parte del Espíritu Santo cuál es la visión que Dios tiene para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, tal como dice el libro de los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, por medio de Jesucristo, cuando somos adoptados como hijos de Dios, también como hijos de Dios tenemos una herencia. Entonces, quiere decir que hay una visión, hay una idea que Dios tenía para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo, y hoy esa idea por la cual tú fuiste creado, y hoy esa visión para la cual nosotros vinimos en nuestra generación, hoy esa visión, esa idea, el Espíritu Santo quiere revelársela a todos los hijos y las hijas de Dios. Entonces, cuando hablamos de bendición y cuando hablamos de expansión y extensión, lo primero a tener en cuenta es que tenemos que tener con claridad la visión a la que Dios nos está llevando. Eso es extremadamente interesante, tener con claridad y recibir del Espíritu Santo la visión a la cual nosotros hemos sido comisionados de parte de Dios, la visión a la que Dios nos ha enviado en nuestra generación, la visión de tu destino profético, la visión del propósito por el cual tú fuiste creado de parte del Altísimo. Entonces aquí estamos hablando de visión. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de bendición, expansión y extensión. Lo primero es la visión para la que tú fuiste, el propósito para el cual tú fuiste creado. La visión original de tu destino profético. Eso es lo primero, visión. Mis queridos hermanos, lo segundo de lo cual quiero estar hablando en esta mañana. Lo segundo de lo cual quiero estar hablando en esta mañana acerca de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para que haya bendición, expansión y extensión en nuestra vida. Lo segundo es unción. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando de toda la llenura con la que el Espíritu Santo va a depositar en tu espíritu, toda la esencia con todas las facultades y todas las capacidades y todos los dones y toda la sabiduría y toda la revelación en general, toda la esencia que con la que el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, para que tú, por medio de toda esa unción que el Espíritu Santo va a poner en ti, que tú puedas entonces ir rumbo y destino a tu visión, y que puedas romper todos los obstáculos que el enemigo va a poner en tu camino. Los hijos y las hijas de Dios deben de entender y comprender que aunque tú tengas una visión y un destino profético, en tu camino el enemigo va a tratar constantemente de frenar tu avance. Entonces es la unción que todos los hijos de Dios reciben del Espíritu Santo lo que te va a dar la capacidad de tu poder ir hacia tu destino profético, de tu poder ir rumbo a tu visión y poder romper toda oposición y toda limitación que se quiera interponer en tu camino.
Muchas veces vemos bíblicamente que Dios le permitió al enemigo que intentara frenar a los hijos de Dios. Muchas veces, así como los discípulos cuando Jesús le había dicho, pasemos al otro lado, y iban en la barca en el medio del mar, y había una tempestad que quiso frenarlos para que no llegaran a su visión. Así muchas veces el enemigo va a tratar de querer frenar el avance de los hijos de Dios, y muchas veces permitido por Dios. Por eso es tan importante que los hijos de Dios comprendan que cuando ya han podido entender y comprender la visión a la que Dios los ha enviado en su generación, es muy importante que los hijos y las hijas de Dios puedan comprender que para ir rumbo a tu visión y para ir camino a tu destino profético, necesitas ser lleno de la unción del Espíritu Santo, porque es solamente en esta tierra la unción del Espíritu Santo lo que puede romper todo obstáculo que tú no puedas romper con otras cosas. Es solamente la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo con todos los dones, con todos los talentos, con todas las facultades, con todas las habilidades, con toda la llenura del Espíritu Santo, con toda la sabiduría, con toda la revelación, con todo el entendimiento que tú vas a recibir del Espíritu Santo. Es todo, en conclusión, es toda la llenura del Espíritu Santo en tu vida lo que te va a hacer que tú puedas seguir marchando rumbo a tu destino profético y que puedas romper toda oposición y toda limitación con la que el enemigo o las circunstancias quieran frenarte en el camino. Quiere decir que estar lleno del Espíritu Santo y tener la unción que Dios quiere darte en tu temporada para que tú alcances las metas que tienes que lograr, es esa unción la que te hace que tú te mantengas siempre en movimiento hacia tu destino profético, sin que caigas en el estancamiento y sin que seas frenado por el enemigo. Y eso es bien interesante poder entenderlo. La unción del Espíritu Santo, la llenura de todo lo que el Espíritu Santo va a poner en tu espíritu conforme a la estación profética en la que estás caminando, es lo que te va a dar la capacidad de poder romper todo límite, todo obstáculo y todo lo que el enemigo esté utilizando para frenarte. Mis queridos hermanos, lo tercero, y esto es de lo que quiero estar haciendo un énfasis y regalándote una perla del cielo en este punto número 3. Lo tercero de lo que yo quiero estar hablándote en esta mañana acerca de las cuestiones o los aspectos que un hijo de Dios necesita para poder alcanzar su bendición, para poder expandirse y extenderse. Lo tercero, después de la visión de Dios y después de recibir la unción del Espíritu Santo para ir hasta tu visión, lo tercero es conexiones divinas. Lo tercero que un hijo de Dios necesita para poder arrebatar su bendición, para poder alcanzar sus metas y sus proyectos, para poder expandirse y extenderse, lo tercero que necesita un hijo de Dios después de tener una visión clara y después de ser lleno con la unción del Espíritu Santo, lo tercero que necesita es comprender de conexiones divinas. En este mundo nadie puede alcanzar el éxito solo. En este mundo donde Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde hay una maldad grande, donde hay una gran insensibilidad, en este mundo donde hay personas muy duras de corazón, insensibles, en este mundo donde hay un nivel alto de maldad en muchas personas, en este mundo con ese nivel que hay de aflicción tal como Jesús lo
enseñó, en este mundo es bien, pero bien difícil que alguien pueda alcanzar su meta, su proyecto y el propósito que te has implementado si no comprendes de conexiones. Entonces, lo tercero de lo cual yo quiero estar haciendo énfasis en esta mañana para enseñar acerca de cómo los hijos de Dios pueden llegar a arrebatar su bendición, pueden llegar a expandirse y extenderse después de tener una visión clara, después de ser lleno del Espíritu Santo con la unción para ir rumbo a tu destino profético, rompiendo todo límite del enemigo. Lo tercero es que tú comprendas de interrelaciones personales. Lo tercero es que tú comprendas de conexiones. ¿Por qué? Porque en este mundo nadie puede alcanzar el éxito solo. Necesitamos, número uno, a Dios, y número dos, a personas y conexiones que Dios va a poner en nuestro camino. Necesitamos personas que Dios va a poner en nuestro camino, que son como llaves para abrir puertas, que son conexiones que te van a conectar con otros niveles, con otras temporadas, con otros ciclos de éxito. Entonces, lo tercero de lo que yo quiero estar hablándote en esta mañana, mis queridos hermanos, es de conexiones. Y cuando hablamos de conexiones, estoy hablándote de personas que Dios va a poner a tu camino para conectarte con la temporada de Dios, con el Kairos de Dios para tu vida y para conectarte conforme a la visión y a la temporada y al destino profético y rumbo a el destino predeterminado que Dios ha tenido contigo desde antes de la fundación del mundo. Me estoy refiriendo, cuando hablo de conexiones divinas, me estoy refiriendo a las personas que Dios va a poner a tu camino, que van a ser como llaves que te van a abrir puertas a otras temporadas para tú seguir accesando y seguir creciendo y seguir extendiéndote hasta el propósito que Dios tiene contigo. Cuando hablo de conexiones divinas, me estoy refiriendo a las relaciones con las personas que Dios va a poner en tu camino, que son las que Dios va a utilizar para poder accesarte a otras temporadas, a otros niveles y a otros niveles de bendición en esa temporada por la que tú vienes, en ese camino por el cual tú vienes caminando. Y cuando hablamos, aquí es donde voy a regalarte esta perla del cielo maravillosa. Cuando hablamos de conexiones, estamos hablando de relaciones con otras personas. Cuando hablamos de conexiones divinas, estamos hablando de relaciones con personas que Dios va a poner a tu camino para Él cumplir un propósito que tiene contigo y que por medio de esa persona lo va a lograr cuando esa persona te sea como una conexión para llevarte a esa nueva estación, a ese nuevo nivel, para que tú recibas eso que Dios te quería aportar y que te sirva como una llave para abrirte el portal que tú necesitabas para pasar a la otra estación, al otro Kairos divino, y que si no fuera por medio de esta persona, a ti te costaría mucho trabajo y más tiempo poder desatar esa estación en la cual ya Dios te quiere llevar. Cuando estamos hablando de conexiones divinas, me estoy refiriendo a las personas con las cuales Dios nos va a relacionar y nos va a conectar para llevarnos al propósito que Dios tiene en esa temporada en la que tú estás. Y cuando estamos hablando de relacionarnos con ese tipo de personas, tenemos que comprender algo que tiene que ver con interrelaciones personales. Estamos hablando de cómo poder cumplir ese propósito, relacionarnos correctamente con esa persona para que se cumpla el objetivo de Dios.
Y aquí cuando estamos hablando entonces de interrelaciones personales, cuando estamos hablando de conexiones con otras personas, estamos hablando de cómo poder tener una buena